Buenas, mis estimados estudiantes. En este caso vamos a continuar hablando acerca de un tema pasado que corresponde en este caso a la historia de la literatura. Ya habíamos visto nosotros cómo la situación de la historia de la literatura en realidad es algo muy amplio, es algo muy extensa, en donde solamente hemos visto nosotros una pequeña parte de lo que es la situación o lo que está inmerso dentro de las situaciones de la literatura. Habíamos visto escenas literarias, habíamos visto o habíamos identificado recién cómo se inicia esta situación. En este caso habíamos hablado de uno de los movimientos llamado el clasicismo, un movimiento muy extenso por la capacidad de autores, porque a partir de este movimiento literario se cree que han surgido los demás, y continuando a ello, pues vamos a hablar el día de hoy de lo que es la literatura vanguardista, ¿no? La literatura vanguardista, que tiene diferentes tipos, características, manifestaciones, divisiones, subdivisiones, como desees, el término con el que más te puedas asemejar. En este caso, acá tenemos ciertas definiciones acerca de la literatura vanguardista. Continuando a ello, cabe recalcar que la literatura vanguardista es aquel, se le dio el nombre de literatura vanguardista porque fue un conjunto de obras literarias creadas a partir, como podemos apreciar acá, en el siglo XX, ¿no? Entonces, ¿por qué se le llama literatura vanguardista en sí? Se le llama literatura vanguardista porque esta situación rompieron demasiados esquemas con el movimiento anterior. Y cabe recalcar que el movimiento anterior se refería a la literatura clasicista, ¿no? Entonces, esta literatura vanguardista lo que hace es, vino entre el siglo XX, entre los años de 1905 y entre los años de 1950, rompió cualquier situación o cualquier enseñanza previa del clasicismo con respecto a la literatura y puso pues sus propias ideologías, métodos de cómo se utiliza la literatura, nuevos esquemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, de esta manera se dan nuevas exposiciones literarias y se generan diferentes tendencias, como por ejemplo el expresionismo, el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? ¿No? La literatura, al igual que las demás expresiones artísticas que puedas conocer, formó parte de diferentes movimientos literarios, en este caso dentro de lo vanguardista, bueno, y esta división se debió a, a diferentes contextos. Puede ser un contexto histórico, político, social, económico, y también de la expansión económica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por su parte, esta situación, ¿qué fue lo que hizo? Se trató de una época que se amplió en el desarrollo científico, también como el desarrollo tecnológico y económico para muchas naciones, e incluso también conllevó a las mejoras laborales y económicas en diferentes países gracias a esta situación. Lamentablemente, luego de estos tiempos, obviamente vinieron tiempos críticos generados por la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de la Revolución Rusa, debido a esto la Gran Depresión Económica, después la Segunda Guerra Mundial, entre otras situaciones que lamentablemente tuvieron lugar en este momento, ¿no? Y justamente depende de ello, aparecen diferentes tendencias, que una de ellas es el expresionismo dentro del vanguardismo. El expresionismo dentro del vanguardismo, en este caso, tenemos acá como primer ente, ahí está, es un movimiento que surgió en Alemania, fue uno de los primeros movimientos que se inició al principio del siglo XX y se caracteriza más que todo por destacar
Acuérdense de esta, destacar temas como la locura, como el miedo, como la guerra, como la moral, como la religión, la pérdida de identidad, el amor, la sexualidad, la enfermedad, el delirio, el siniestro, la angustia y diversas fobias, ¿no? Siempre acuérdense de esta situación y para ello, pues ustedes espero ver en el cuaderno que hayan puesto expresionismo y las características que yo les he mencionado ahorita, ¿no? Continuando ello, a ver, vamos a hablar un poco acerca del dadaísmo, que acá tenemos como tercer ente. Entonces, el dadaísmo, no, perdón, el surrealismo como segundo ente, ¿no? El surrealismo se caracteriza, en primer lugar, obviamente, nace en Francia, más o menos en el año de 1924, y se caracteriza este movimiento por ser un movimiento que busca exponer, y acuérdense y apunten y tomen nota en el cuaderno de esto de acá, expone lo real a partir de lo imaginario, ¿ya? Expone lo irracional. También expone el inconsciente del hombre, ¿no? Son tres cosas que expone el surrealismo, ¿no? Son tres cosas muy importantes. Al igual que dentro del dadaísmo encontramos diferentes expresiones. En este caso, la literatura dadaísta se caracterizó, otra vez tomando los apuntes, por, en primer lugar, cuestionar la literatura. Después de que cuestiona la literatura, también cuestiona el arte, porque la literatura es un arte, ¿no? Después de ello, lo que hace es presentar temas carentes de lógica, temas absurdos, poemas que presentan una continua sucesión de palabras, ¿no? Entonces, estas características son las que expone el dadaísmo. Después de ello, pues encontramos, del dadaísmo, encontramos lo que es el cubismo, en este caso el cubismo, que es un movimiento literario también, que más o menos tiene lugar en el año de, no tanto 1905, se dice que puede ser entre 1905 y 1907, ¿no? En este caso el cubismo, este tipo de literatura se caracterizó por la unión de varios conceptos, así, conceptos aleatoriamente, al azar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos conceptos? Estos conceptos, al momento de ser elegidos al azar, resultan incompatibles, incompatibilidad, ¿ya? Lo que después de la incompatibilidad lo que hace es abrir espacio al humor negro, ¿eh? Después de eso, aporta el caligrama. Al hablar de humor negro no estamos refiriéndonos a, siempre cabe recalcar estas situaciones, a que hacían humor correspondiente al color de las personas. No, no, eso no tiene nada que ver, ¿ya? Humor negro, ideas incompatibles. Después de ello también aporta el caligrama, ¿no? Son tres características muy importantes que podemos encontrar dentro del cubismo. Continuando con la literatura vanguardista, encontramos el futurismo, ¿no? Entonces, el futurismo es una tendencia literaria dentro del vanguardismo que tiene como principal ente exaltar la idea de la máquina, el movimiento, lo sensual y también acerca de lo guerrero, ¿no? Acuérdense bien de esto. Exalta la idea de la máquina, el movimiento, lo sensual y lo guerrero. Cuatro cosas muy importantes que están dentro, en este caso, del futurismo. Después encontramos lo que es el ultraísmo. El ultraísmo que surgió a partir de los años de 1918 y 1919. En este caso, el ultraísmo fue el movimiento vanguardista que más se expandió entre todos los poetas y escritores hispanohablantes. Ya, en este caso, también aportar que el ultraísmo se caracterizó por la utilización del verso libre, ¿no? Después del verso libre, se amplió, en segundo orden, el uso de la metáfora, ¿ya? Y este uso de la metáfora se hizo
por no mantener, aquí, el tercer ente, no mantiene el estilo rítmico. Eso es el ultraísmo, ¿no? Y ahí acaba el ultraísmo, tiene entes muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, y después de ahí encontramos lo que es el creacionismo. El creacionismo literario que básicamente es plasmar un verso, un poema, no referente a la realidad, referente a lo que es esa cosa, esa situación que vayas a nombrarlo en el poema, vayan a generar ideas distorsionadas en las demás personas al momento de plasmar, ¿no? Entonces ahí tenemos con lo que corresponde a la literatura vanguardista. Tomen nota, por favor, de cada una de las características que yo he nombrado al hacer esta exposición, pues, de las diapositivas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la literatura realista, ¿no? Hay varias cuestiones acerca de la literatura realista, en este caso, al hablar de la literatura realista, eh, usualmente te vas a topar con que el realismo no tiene nada que ver con respecto a los sentimientos, ¿no? Entonces, pone los sentimientos de un lado y se toca con la realidad en sí, ¿no? En este caso, la literatura realista es una corriente que se genera a lo largo de toda Europa, se expande por toda Europa, en la mayor cantidad de países europeos, no tanto como el romanticismo, ¿ya? Pero el principal ente que desarrolló estas situaciones es dentro del país de Francia, dentro del país de Gran Bretaña, ¿no? Dentro de los países encontramos obviamente exponentes, ¿no? En este caso, dentro del país de Francia, a ver, acá tenemos a Stendhal, ¿ya? Stendhal, voy a hablar solamente de cada país, voy a nombrar el exponente mucho más, el más importante, digamos, ¿eh? Eh, Stendhal, ¿ya? Stendhal, en realidad ese era su apelativo. Varios autores tienen un montón de apelativos, por ejemplo, el Cisne de Avon, que es el apelativo de William Shakespeare, por la belleza de su literatura y porque nació en Avon. El Manco Elepanto, que fue el apelativo del autor de Don Quijote de la Mancha. Y así tenemos un montón de apelativos, y justamente el apelativo es Stendhal, que tenemos como verdadero nombre, se llamaba Henry Bailey, así se llamaba. Este autor nació entre los años de 1780 y entre los años de 1783. Usualmente van para la segunda fecha, 1783. Ese año es el que más se acoge al nacimiento de este autor. En este caso, Stendhal o Henry destacó en varias cosas en sus obras. En primer lugar, lo que destacó de Henry es hacer uso del estilo directo. Después es el análisis psicológico del personaje, ¿ya? Después de esto, tuvo una segunda etapa de sus obras literarias, en donde tuvo como principales entes el engaño y el egoísmo, que fueron temas recurrentes en cada una de sus obras en la segunda parte que él empezó a trabajarlas, ¿no? Y después, en todas estas obras, él lo que hizo es criticar a la sociedad de las clases y sus convencionalismos, ¿no? Entre sus obras literarias tenemos Armancia, que fue escrita en el año de 1826. Tenemos también Rojo y Negro, que fue escrito en el año de 1830. Y otra que es La Cartuja de Parma, claro, La Cartuja de Parma, que fue escrita en el año de 1839, ¿no? Esas eran las obras más realzantes de Stendhal, ¿ya?
Muy bien, después continuamos con la situación de Gran Bretaña, ¿no? En Gran Bretaña encontramos autores, a ver, acá les he puesto dos también, y vamos a tocar el tema del autor, creo yo, el más conocido a nivel mundial, ¿no? Es Dickens. Charles Dickens, Carlos Dickens, ¿no? Entonces, Charles Dickens creo que no es un autor que hay que ahondar tanto. Es un autor muy conocido dentro de la literatura universal. Este autor nació en los años de 1812 y 1870. Fue un escritor, fue novelista británico eh, y fue el máximo, acuérdense bien de esto, Charles Dickens fue el máximo exponente de la literatura realista dentro de Inglaterra. ¿Ya? En su obra literaria, él destacó características que están dentro de la literatura realista en Gran Bretaña, o sea, en Inglaterra, que son elementos trágicos, elementos cómicos, ¿no? También lo que hizo él, y es un tema que otros autores también han agarrado para poner dentro de sus obras, es poner personajes complejos, ¿ya? Y la principal singularidad que tiene este autor es que los capítulos de sus novelas tienen diferentes importancias, ¿no? Pero lo que cabe destacar acá es que sus novelas mantienen la intriga. Tú lees una novela, pongámosles Oliver Twist de Dickens, de Charles Dickens, y te va a mantener la intriga, te va a atrapar esa novela, ¿no? Oliver Twist, que fue escrita en realidad entre los años de 1837 y los años de 1839, se dice que fue escrita en 2 años. Tenemos también lo que han leído, Oliver Twist, no me dejan mentir que es una obra que te absorbe, no te deja ir a otro lado, ¿no? Tenemos también la historia, dentro de Gran Bretaña, claro, la historia de dos ciudades, que fue escrita en el año de 1859, Grandes Esperanzas, en el año de 1860 o 61, y Nuestro Común Amigo, ¿no? Una obra que a ustedes se las recomiendo, ¿no? Ahora, continuamos con Rusia. Ya voy a tocar, como es un tema muy amplio, solamente al azar un autor. En este caso quiero elegir solamente los primeros, que son los más resaltantes. Vamos a hablar de León, ¿ya? En este caso, León Tolstoy, claro, es el ruso, el autor ruso. Eh, Este autor nació en el año de 1828 y 1910 fue el fallecimiento, pues, ¿no? Tolstoy es uno de los mayores representantes de la novela realista, uno de los autores más importantes también de la literatura universal como el autor anterior. En este caso, este autor lo que tiene en cuenta es la sociedad y la búsqueda del sentido de la vida. Entonces, estas dos cositas fueron más que plasmarlas en sus obras, fueron su mayor preocupación porque la Europa de ese tiempo no tenía el sentido de búsqueda de la vida para él, ¿no? Entonces, de esta manera él plasmó varias de sus obras, ¿no? Que suponían un retrato de la sociedad en ese momento. También destacó una cosita más por ahí, destacó la habilidad por adentrarse en el alma. Es decir, la persona que leía una de sus obras automáticamente se sentía como que mencionaba esa obra, como que la obra daba citas, relatos, pasajes que lo relacionaban a esa persona. En este caso, estamos hablando del adentramiento en el alma de cada una de las personas. Al pasar el tiempo, este adentramiento del aula, más que todo lo relacionan con psicología, particularmente creo que está mal esa relación, pero actualmente es así, ¿qué se puede hacer?
Acuérdense bien de esto, adentrarse en el alma, psicología, dentro del Tolstoy, ¿no? Tenemos acá obras literarias universales, entre las más recurrentes, Guerra y Paz, Mi Confesión, Resurrección, ¿no? Son sus obras de mayor exponencia. A ver, España. En España tenemos una serie de autores, creo yo, que han venido trabajándose hasta la actualidad, tomando autores actuales, arquetipos de estas situaciones, como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que es un arquetipo de justamente de Benito Pérez Galdós, ¿no? Benito Pérez Galdós, vamos a hablar de él, que está dentro de la literatura realista de España, ¿no? Benito Pérez Galdós, tomé nota de este autor, fue uno de los grandes escritores del siglo XIX y fue uno de los mayores representantes también de la literatura española dentro del realismo. En este caso, Pérez Galdós lo que plasma en sus obras es un testimonio crítico de vida. Después tiene otra situación parecida que son los problemas de España en ese tiempo, en ese momento. España pasaba por serios problemas. Después de eso, encontramos una serie, una descripción y creación de varios ambientes. Él escribía de una manera libre, él lo que hacía es tomar el estilo libre. Y también un monólogo interior, me van a investigar esta parte, monólogo interior. Acuérdense bien de esto. España, monólogo interior. Monólogo interior me lo adentrizan por Galdós. Entre sus obras tenemos Doña Perfecta, Fortunata y Jacinta, tenemos Y la Misericordia, ¿no? Entonces, dentro de este autor tenemos una serie de obras literarias. Después tenemos a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, tenemos Estados Unidos, que fue desarrollándose una situación más convencional. Uno de los autores realistas dentro de Estados Unidos era Samuel Clemens, ¿no? Samuel Clemens, que en realidad también tuvo un apelativo, de repente lo conocen a Samuel Clemens, su nombre completo era Samuel eh, Langhorne, Samuel Langhorne Clemens. Ese era su nombre completo. Pero él no se hacía llamar Samuel Langhorne Clemens, sino él solamente le gustaba que le pusieran como apelativo, que le dijeran, o como traen sus obras, Mark Twain, así. Este fue el apelativo, ¿no? Él fue un escritor, como les acabo de mencionar, estadounidense. No tuvo tantas obras literarias, pero entre las más resaltantes estamos Las Aventuras de Tom, que fue escrita en el año de 1876, y Las Aventuras de Finn, que fue escrita en el año de 1885, ¿no? Su trabajo fue muy aclarado al realismo. En realidad él escribió textos basados en cuestiones y que denunciaban el imperialismo y la esclavitud en ese en ese momento se daba en la sociedad americana, ¿no? Después vamos a hablar de Hispanoamérica, ¿no? Dentro de Hispanoamérica, cantidad de autores, cantidad de literatos. Actualmente creo que Hispanoamérica está contribuyendo más a la literatura que los autores del viejo continente, ¿no? En este caso, al hablar de autores, vamos a hablar un poquito Clorinda Mato de Turno, ¿no? En el video anterior yo les hice mención de Ave sin nido, ¿verdad? De que fue autor Clorinda Mato de Turno, ¿no? Esta escritora es una escritora peruana, ¿no? Entonces, ella nació en el año de 1852 y falleció en el año de 1909. Una escritora peruana muy, pero muy conocida dentro de la literatura europea. Los europeos estudian a Clorinda Mato de Turner. ¿Para qué? Para saber cómo evolucionó el realismo. En ella, supuestamente, en ella,
tiene tendencias estéticas más de Hispanoamérica, ¿no? En este caso, Clorinda Mato de Turner, esta iniciadora del realismo dentro del Perú, iniciadora también dentro del género indigenista dentro del Perú. En su novela Vecinido, ella lo que hace es narrar la lamentable situación de los indios en Cusco, ¿no? Estos indios y esta población vive aislada bajo la tiranía de las autoridades políticas y religiosas. Entonces, en esto se basa Vecinido, ¿no? Sobre literaria, sobre literaria la mejor crítica en ese momento, ¿no? Tú puedes encontrar solamente 3 obras literarias que son de mayor realce de ella, que es Avecinido, que fue escrita en 1889, Índole, que fue escrita en 1891, y Herencia, que fue escrita en 1893. Cada obra se lleva 2 años. ¿Y por qué se lleva 2 años? Avecinido, Índole y Herencia, estas 3 obras literarias, si tú quieres entender Avecinido, obligatoriamente tienes que leer Índole. Si tú quieres leer Índole, obligatoriamente tienes que leer Avecinido y por último Herencia. ¿Para qué? Para que sepas qué es lo que te quiere dar a entender Clorinda Mato de Turner en esta situación realista, en esta situación, en esta visualización de ella dentro de las obras literarias, ¿no? Y de esta manera, pues, concluimos con lo que es el realismo. Después del realismo, tocamos un tema que creo yo muy generalizado, un tema que consumió la mayor parte de Europa, un tema muy, muy extenso para mí, ¿ya? Que es acerca del romanticismo. El romanticismo. Acá tenemos, les he puesto diversas miras del romanticismo en toda Europa, ¿no? Pero vamos en realidad a lo que es el romanticismo en sí. Me toman nota para el cuaderno. El romanticismo tiene diversos temas, ¿no? Diversos temas. Muchos temas, pero siempre van a ser concurrentes estos temas. La exaltación del yo, es decir, el individualismo, o también llamado el subjetismo del arte. 1. El héroe rebelde, idealista y soñador. 2. Número 3, la melancolía. Número 4, el desengaño. Número 5, la evasión. Número 6, la naturaleza silvestre. Número 7, la libertad. Número 8, el amor y la muerte, pues, ¿no? A mí me gusta esta obra de Las citas del joven Weller, ¿no? Es una obra muy de amor y de muerte, ¿no? Estas situaciones que les acabo de mencionar se dan en todas las obras que tú vayas a poder leer dentro del romanticismo, siempre va a haber un tema de estos allí, ¿no? En este caso, vamos a tocar de repente, al hablar del romanticismo alemán, vamos a hablar de repente de las citas del joven Weller, no una historia que en realidad quisiera narrarles ahorita, que se encarga o nos dice de la situación, ya les he mencionado las características del romanticismo, ¿sí? Para finalizar, ideas de las citas del joven Weller, ¿no? Por este autor Johann Wolfgang. Este joven, pues, es muy sentimentalista, enamoradizo. Lamentablemente acá el tema, la situación principal era de que él se enamoró de una chica que era comprometida, ya con la vista de su casamiento muy cerca. Lamentablemente, pues este joven, por querer olvidarla, eh, va a otro pueblo, en otro pueblo conoce a otra chica, pero él no quiere a esa chica, sino quiere a esta otra señorita, vuelve, le encuentra casada, se le rompe el corazoncito,
y lo que hace es pedir a este con el que se casa la chica, le pide unas pistolas y pues él se suicida. A medida que van pasando los días y los hechos, él escribe, él toma nota. Esas notas se llaman citas, que le envía a su amigo Gustavo en Alemania. Y él lo publica, pues no, así supuestamente fue escrita las citas del joven. Ya lo vamos a tocar en un tema muy principal, muy individual, muy independiente de esta situación, ¿no? Eh, Muy bien, jóvenes, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y espero pues que tomen nota de lo que les voy a decir. Otra vez, en este caso no les he dejado todavía trabajos, pero ya les estaré dejando trabajos en la literatura, historia de la literatura número 3. Muchas gracias, jóvenes.